El Bosco fue un pintor muy conocido por sus obras de arte, nacido en el siglo XV que se destacaba por representar la maldad pura del ser humano. El Bosco, al pintar la Mesa de los Siete Pecados Capitales, quiso reflejar cómo los distintos pecados existen y pueden ser percibidos en la vida cotidiana. En 1574, Felipe II le pidió al Bosco que pintara esta obra de arte con el propósito de que su pueblo supiera las consecuencias de tener pensamientos impuros o de realizarlas. David Fincher es reconocido por la gran cantidad de películas que ha realizado a lo largo de su carrera. La razón por la que Fincher se inspiró para filmar la prestigiosa película Seven fue porque él se dio cuenta que en la sociedad de hoy en día, 1995, las personas aceptaban el hecho de que los pecados estuvieran presentes en su vida diaria. Llegaban a tal punto en el que las personas no los veían como pecados, sino como algo cotidiano y normal, lo que significa que no había castigo por el pecado capital. La relación que estos dos artistas tienen, o mejor dicho, lo que comparten en sus obras, es que los dos lo hicieron con el propósito de demostrar y hacerles ver a las personas cómo es que los pecados capitales son una tentación diaria del ser humano, a la cual normalmente cedemos o somos víctimas de. Otra de las razones fue que ambos artistas querían infundir el miedo en el público, para que se dieran cuenta que hacer cosas malas tiene una repercusión, castigo o condena por un Dios todopoderoso. Seven es una película escalofriante, una película que sin ser de miedo puede dejarte aterrorizado, ya que representa la existencia de la maldad y sus terribles consecuencias, así como la interpretación misma de las Sagradas Escrituras. La gula. En la película, en la escena de la gula, podemos observar cómo es que la persona obesa que se encuentra atada de manos y pies no se podía parar ni mover. Lo que hizo el asesino fue darle de comer al individuo hasta que éste ya no pudiera más y terminara desmayado y con sus órganos internos reventados de haber ingerido tanta comida. Mientras que en la obra de arte podemos ver cómo es que la persona obesa que está representando la gula, en este caso, sí se puede mover. Sin embargo, podemos observar la desesperación de cómo está comiendo y cómo es que está pidiendo desesperadamente que le traigan más comida de la que su cuerpo en realidad necesita. No debemos permitir que nuestros apetitos nos controlen, sino más bien debemos ejercer control sobre nuestros apetitos. Avaricia. El asesino de la película plantó en la escena del crimen la palabra creed, que significa avaricia en inglés, con sangre de la víctima, tratando de mostrar el segundo pecado capital. Esta escena del crimen es muy importante, ya que en esta, atrás de una pintura se encontró la siguiente pista sobre el pecado de la pereza. Esta pista constaba en el conjunto de varias huellas digitales de la siguiente víctima escribiendo la palabra help me en la pared, la cual ya estaba siendo torturada en ese mismo momento. En la obra, la avaricia está representada con un juez corrupto que está aceptando el soborno de todos los ciudadanos que llegan a él pidiéndole clemencia, viendo solamente por su propio bienestar, sin importarle si sus actos llegan a afectar a las demás personas. La pereza. Esta sin duda alguna se podría decir que es la escena más escalofriante e impactante de toda la película, ya que al momento que los detectives irrumpieron en el apartamento de la víctima, encontraron a esta atada a la cama inmovilizada. Al momento en el que uno de los policías se acercó, se dieron cuenta de que de hecho estaba viva. No obstante, en la obra de arte, este pecado está mejor representado como el abandono de los deberes espirituales. Esta se puede identificar con un hombre dormitando, mientras que una mujer se acerca para demostrarle sus deberes espirituales de los que se ha estado olvidando. La lujuria. El asesino de la película mandó hacer un artefacto sadomasoquista con cuchillos y luego obligó a un hombre a violar a una mujer usando el artefacto. Tanto en la escena como en la pintura podemos notar que están representadas igual o que tienen los mismos factores. Es decir, podemos encontrar que en la película se trata de una prostituta que no le tiene pena al que las personas sepan acerca de su muy activa vida sexual, y en la pintura se trata de tres parejas de amantes donde ninguno tiene el más mínimo pudor de que las personas sepan qué hacen o sus gustos sexuales. Soberbia.
La chica muerde en su sangre, la mujer se encuentra deformada de la cara y el asesino le da la opción de vivir deformada y llamar a la policía, o tomar pastillas y suicidarse. La mujer prefirió morir a vivir una vida siendo fea. Tanto en la película como en la pintura, ambas son mujeres vanidosas y que son seguidas por el deseo y necesidad de siempre ser hermosas, de que lo único importante es la apariencia, y esto es la representación misma de la maldad que nutre este pecado. La envidia. Un pretendiente rechazado que mira celosamente a su rival. Tanto en la película como en la pintura, ambos hombres, el pretendiente y John, el asesino, tienen celos a anhelar tener la vida de la otra persona. John Doe, el asesino, le tiene envidia al detective Mills por la vida que tiene. Por lo tanto, va a su casa e intenta ejercer el papel de su esposo, sin éxito, por lo que asesina así a la esposa del detective. En la pintura, podemos darnos cuenta del enojo y del deseo del hombre por querer poseer algo que no es suyo y que no puede tener. Y por último, la ira. En la película, John le dice a Mills lo que hizo con su esposa. El propósito de John era que Mills viera la cabeza de su esposa en la caja. La ira de saber que asesinó a su esposa lo empezó a provocar, diciéndole que se había metido con su esposa y que la había matado, que intentó jugar al esposo y no le salió y la mató. De la ira de Mills sería la que conduciría a la última de los 7 pecados capitales. Para concluir, podemos darnos cuenta que en la película y en la pintura, tanto la luz como los colores representan o nos hacen percibir una atmósfera de miedo, angustia, temor y escalofríos. Cada una de las tomas en la película nos puede dar a entender cada pista que nos deja el asesino. Son indispensables para resolver el caso. La perspectiva que él utiliza con algunas tomas que hace es la que nos deja darnos cuenta de ciertos detalles, pero sin decirnos toda la historia, o más bien dejándonos con algunas dudas. Nos pone cosas esenciales, pero sin dejarnos saber quién es el asesino, cuál será su siguiente paso, o incluso qué pecado representará después. El color que ambos utilizan son tonos oscuros, y tratan de usar el azul, verde, café, negro, rojo, dando la sensación de misterio. Ambos utilizan la luz de una forma muy estratégica, ya que resaltan los hechos importantes, o más bien, los objetos relevantes. Tell me she's alright! She murdered a suspect, David. No! Just blew it all the way, you know. No! She begged for her life.